En este video indicaremos la definición de congruencia de figuras planas, partiendo por el caso de dos ángulos, de donde se dice que dos ángulos son congruentes si es que tienen la misma medida. Por ejemplo, aquí para la figura se dice que el ángulo BAD, que sería este ángulo BAD, el ángulo que está en A, y este símbolo significa congruente, que es lo que dice acá, este es el símbolo de congruencia, con el ángulo que está en EHG, es decir, con EHG. Eso quiere decir que este ángulo es igual a ese ángulo. Eso respecto a ángulos. Y cuando se refiere a un segmento o un trazo de una recta, también se dice que son congruentes si es que tuvieran la misma medida. Entonces, por ejemplo, aquí se dice que el segmento de A, que es S, es congruente con el segmento GH. Y que son congruentes en realidad significa que tienen la misma medida. Ahora, si ya queremos referirnos a la figura, lo que debe cumplirse es todas estas condiciones simultáneamente. Es decir, dos figuras como la ABCD y la EFGH van a ser congruentes si se cumplen las cuatro condiciones de los ángulos y las condiciones también de los lados. Eso quiere decir que en este caso se cumple que el ángulo BAD es igual con el EHG, el ADC es igual con el HGF, el DCB es igual al ángulo GFE y el CBA, ese ángulo es igual al FEH, a ese ángulo. O sea, tenemos que los cuatro ángulos tienen alguna correspondencia con algún ángulo del otro. Y además, esto pasa con los lados. Entonces, los lados también tienen su par en la otra versión de la misma figura. Aquí hay un error de tipeo seguramente. En realidad, cuando se habla de que ambas figuras son congruentes, se ocupa el símbolo de no se ocupa este símbolo del ángulo, sería solamente ABCD congruente con el EFGH. Pero sí cuando nos referimos al ángulo BAD, congruente con ángulo HG, por ejemplo. Aquí después también se habla de correspondencia, porque en el fondo hay un paralelo o una versión alternativa de esta figura en la otra. Por lo tanto, por ejemplo, para los vértices, los que coinciden, que en este caso uno era ese ángulo con ese ángulo, se llaman vértices correspondientes, porque son los que se corresponden en una versión u otra de la misma figura. Y los lados que coinciden también se les llaman lados correspondientes. Por ejemplo, el de A sería el correspondiente con el GH. Y principalmente lo que aparece aquí como resumen es que la congruencia se lee como congruente con. Si dos figuras son congruentes, se nombran los vértices correspondientes en el mismo orden. Es decir, aquí es bueno dar la información de cuál se corresponde con cuál. Por ejemplo, al leerlo como ABCD, hay que leer que se corresponde con este orden, que sería con HEFG. De tal forma que así estamos diciendo que el ángulo que está en A se corresponde con el ángulo que está en H. Y también si queremos verlo como segmentos, el segmento AB se corresponde con el segmento HE, que sería lo mismo en realidad. Eso principalmente con respecto a la congruencia de figuras planas, y en un próximo video veremos la parte de congruencia aplicada específicamente al caso de los triángulos.